La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Nuevamente le damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad en un día maravilloso como el de hoy. Vamos a levantar una oración para dar inicio a este espacio, este breve momento que Dios nos ha permitido compartir con los hermanos que nos ven en este momento. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a levantar una oración. Padre, tú eres un Dios grande, poderoso y maravilloso, Señor, a quien acudimos en todo momento, Padre Santo, en todas nuestras circunstancias, situaciones, Dios, vamos a ti, porque tú eres ese Dios grande, poderoso y maravilloso que obras en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa que has colocado en nuestras vidas para compartir este tema, Señor, que como iglesia lo necesitamos, Dios de los cielos. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esa libertad maravillosa que tenemos al dar un tema como este, Señor. Permite, Padre Celestial, que las personas haya entendimiento en ellas sobre lo que nos vas a permitir hablar en esta hora, Señor. Oramos por las personas que nos acompañan y las personas que nos ven. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a las Escrituras. Vamos a Efesios capítulo 3, verso del 14 al 16. Efesios 3, verso 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vamos a tratar un tema muy importante para nosotros como cristianos y para aquellas personas que están empezando en los caminos del Señor, y es los propósitos de la oración. Hay muchos propósitos, la oración tiene demasiados propósitos. Vamos a tocar específicamente uno o dos temas para ser edificados. Ahora, hay propósitos específicos en la oración. Hay que tener en cuenta, como Pablo nos enseña, o sea, uno de los propósitos es la posición de reverencia al orar delante del Señor. Es una señal como la que Pablo demuestra en este texto. Dice el verso 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. La oración es muy importante. Esta oración que hizo Pablo de doblar las rodillas, ¿por qué es importante? Nos enseña Pablo en esta porción. ¿Por qué? Porque postrarse es una señal de necesidad desesperada y una total dependencia de Dios. Y esto conlleva a que nuestra oración es una oración seria, de que usted tiene reverencia delante de Dios y de que usted es humilde cuando va delante de Dios. Hermano Porfirio, yo quiero intervenir en esta tarde con algo muy importante referente a lo que usted dice, y es que es preocupante ver la situación de la iglesia hoy, porque hay muchos cristianos que por cantidad de ocupaciones que hay, bien sabemos todos, han adoptado en sus oraciones un mal hábito. ¿Qué voy con esto? Se acostumbraron a orar mentalmente mientras van en un transporte público, mientras están sentados en un lugar Así es. específico, cualquiera puede ser, donde por alguna u otra forma hay muchas distracciones. Lo que podríamos decir en pocas palabras, los lugares menos adecuados para entrar en intimidad con Dios. Y es verdad. Y estamos hablando de personas que están convencidas en sus corazones
y lo confiesan de que tienen una buena comunión con Dios por medio de estas malas costumbres o estas malas prácticas de oración. Y la importancia que representa ese versículo que usted leyó en la forma que nos orienta sobre los propósitos y la importancia de apartar ese tiempo para que tengamos una oración que sea eficaz y demostrar que nuestra oración, como usted lo decía en esos 3 puntos, pilares de importantes de la oración, sea seria, reverente y humilde delante de Dios. Así es. Hermanos, si yo digo algo, es lamentable hoy día ver cómo el cristiano de hoy se ha descuidado en ese tiempo de oración, cómo ha descuidado la oración en cuanto a la reverencia que se debe tener ante un Dios tan santo como nuestro Dios eterno. Claro que La sí. palabra que hoy se usa en las personas y los lugares donde dice que tienen una oración eficaz no son las más adecuadas. Ni las escrituras nos enseña esto. Nosotros miramos que Mateo capítulo 6, verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, Así ahora, ¿qué es. pasa aquí? Aquí vemos la importancia de tener una correcta intimidad con Dios. Pues la misma escritura nos lo dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. Aquí vemos la importancia de que nosotros le damos a ese momento tan especial y la reverencia con que nosotros nos acercamos a buscar a Dios, a ese Dios perfecto que nos escucha y que ve nuestros corazones. Muchos de nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios en llanto cuando tenemos problemas, dificultades, tristezas. También hay gozo y hay momentos en los que podemos poner de pronto una canción de alabanza y danzamos en nuestros hogares, cantamos, gritamos de júbilo, dándole gracias a Dios porque hay gozo en nosotros por alguna oración que ha sido respondida o también por un buen vivir que nosotros tengamos. Esto nosotros no lo podemos hacer en público. Por eso es lo importante de nosotros tener una relación con Dios íntima. Con esto nosotros nos estamos dando cuenta, hermanos, ¿de qué? De cómo se ha desdibujado la oración. Y con esto se ha llevado a que se establezcan doctrinas e ideas propias y erróneas que tienen que ver con algo tan de suma importancia para el cristiano como es la oración en sí. Y así es. Cuando Pablo oró a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está orando al Dios que escucha y que responde nuestras oraciones. Amén. Él no estaba orando mentalmente, no estaba clamando a Dios al aire, no estaba, digamos, orando con algún concepto material o algún concepto de vida, no. Él estaba orando al único Dios verdadero y vivo, que Él escucha nuestras oraciones. Hermano, y yo quiero hablar del otro propósito que Pablo nos enseña en esos mismos versos, que está justamente en el verso 16, que dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay que entender dos cosas muy importantes que hay aquí en este texto, dos palabras clave se podrían decir. La palabra fortalecer, que significa actuar, soportar y resistir. Y la palabra poder significa fuerza o energía, ¿cierto? El creyente debe ser fortalecido con poder en su hombre interior, como lo dice Pablo. Es decir, en lo que es la parte más profunda de su ser, alma, corazón y espíritu. En ese espíritu que Dios ha renovado en cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero hacer una pregunta esta tarde. ¿Por qué el hombre interior debe ser fortalecido? Yo quiero responder a esta pregunta, hermanos, de una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque es el único modo en que el hombre puede vencer la carne con todas sus debilidades. En la manera en que Dios conquistó, y es la única manera en la que nosotros podemos vencer la tentación y el pecado, en la que podemos enfrentar la angustia, evitar la muerte espiritual, los problemas, las pruebas, Así de no es. caer en la mundanalidad.
fortalecernos en la enfermedad, el sufrimiento, evitar los problemas y las circunstancias que se nos presenten. Todo esto lo podemos enfrentar y soportar si tenemos una correcta manera de venir a Dios en oración. Así es, y yo quiero aportar a lo que usted nos acaba de confirmar, hermana, y es que vemos el propósito de la oración, que necesitamos ser fortalecidos por el poder, por ese poder, en lo más profundo de nuestro ser, por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos resistir todo lo que usted acaba de mencionar, doblando nuestras rodillas y mostrando al Padre que nuestra oración es es una señal de una total necesidad desesperada, de una necesidad plena de Dios. Claro, hermano, es que nosotros tenemos que enfrentar a diario un mundo donde, valga la redundancia, abunda maldad, inmoralidad, sensualidad y podríamos enumerar cantidad de cosas más. Ahora, pregunta, ¿cómo podemos nosotros enfrentar estas cosas sin eso que usted decía, sin una total dependencia de Dios? Yo estoy seguro y estoy convencido, y yo creo que todos estamos convencidos de que eso solo nos va a garantizar fracaso. Todos aquellos que nos puedan ver hoy o que puedan escuchar este mensaje y que todavía estén firmes y no hayan caído, no pensemos que es que nosotros somos muy fuertes espiritualmente o que somos muy espirituales, ¿cierto? Nuestras debilidades se deben entregar a Dios para poder ser fortalecidos, como Pablo lo decía, en el hombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios es muy clara en eso. Y eso lo dice el versículo 16. Claro, y nosotros ahora que estamos viendo en esta enseñanza que cuando se ora de cualquier manera estamos siendo vulnerables. ¿Y cuántos cristianos hoy día han caído porque trataron de enfrentar este mundo y su pecado solos? Pretendieron ser demasiado fuertes, dependiendo de sí mismos, y por esto sucede que el pueblo de Dios caiga en estas cosas, porque las mismas oraciones son más bien dirigidas hacia a Dios, pidiendo bienes materiales o cosas personales. El hombre cree que orando en un transporte público, como lo decía ahorita hermano Santiago, o que estando de pie en una aglomeración o sentados en un lugar poco apto o caminando mientras uno va conversando con alguien, sus oraciones van a ser escuchadas. No tuvieron en cuenta la intimidad con Dios, sino que sus deseos vanos fueron lo que ellos querían que fueran escuchados. Ahora yo quiero decirle a los hermanos que nos están viendo en esta hora, no intentemos por nuestros propios medios enfrentar las tentaciones y los problemas, la mundanalidad por nosotros mismos. Esto jamás va a ser posible. Si no nos fortalecemos buscando en oración a aquel que nos puede ayudar a vencer todo esto, y este es a Dios. Así es. Y para concluir, hermanos, las Escrituras nos enseñan esta oración que es de suma importancia. Digámoslo así, en esta oración, después del Padre Nuestro, esta como que sería la segunda oración, la segunda enseñanza que nos da las Escrituras, para que nos presentemos delante del Señor con una actitud humilde, de reverencia y de respeto a Dios. Ahora, es tener en cuenta que al orar estamos siendo claros en que se debe tener una postura que nos deje ver que estamos mostrando respeto a ese Dios maravilloso, a quien nos estamos dirigiendo. Pero también hay que aclarar algo, ¿cierto? Porque hay personas que pueden tener una limitación física, estar postrado en una silla de ruedas, o como vemos en la Biblia el rey Ezequías, que estaba postrado en una cama y oró al Señor. Más que, digámoslo así, una postura es tener una reverencia delante del Señor,
tener una postura clara, que es la mejor postura, la postura espiritual de un alma postrada y rendida a los pies de Dios. Nosotros como personas, como cristianos, no podemos caer en esa, digamos así, costumbre que muchos están adquiriendo, como decía la hermana Gloria y el hermano Santiago, de que empezamos a orar en los transportes públicos, a orar en lugares de pie, con un montón de cosas que se está haciendo. Hermano, ¿cómo puede uno decir que tiene intimidad con Dios cuando nuestra reverencia y postura delante de Dios es irreverente, irrespetuosa? Es una postura más que de posiciones para aquellos, digamos, que no lo pueden hacer, es tener una postura en el espíritu, clamar a Dios, pedirle a Dios en reverencia, demostrarle a Él que es una actitud en humildad, que en nosotros hay una necesidad desesperada de una total dependencia de Dios para enfrentarnos a lo que nos depare el día a día y todo lo que tenemos que enfrentar. Amén. Es un tema muy, muy, muy largo, pero por cuestiones de tiempo, hermano, necesitamos el propósito de la oración, ponerlo delante del Señor en una actitud muy reverente, Así es. para que Dios escuche nuestras oraciones. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento tan especial y porque que podemos compartir una porción de la palabra. Hermano Santiago, ¿nos puede dirigir en oración? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir, Señor, un mensaje corto, Señor, pero un mensaje que lleva un mensaje claro y conciso, Señor, sobre unos pocos de los muchos propósitos que tiene la oración, Señor. Que dejemos los malos hábitos como cristianos, que dejemos a un lado todas esas cosas, Señor, que hemos adoptado y que hemos cobijado en nuestras vidas, Señor, y comencemos a vivir la vida cristiana con madurez, Señor, con madurez espiritual, Señor, no pretendiendo ser perfectos, Señor, porque somos seres humanos y aún estamos en esta tierra, pero con madurez, Señor, delante de ti, Señor, y con sinceridad de corazón, Padre. Te pedimos que cada vez que levantemos una oración, esa oración lleve esos propósitos claros, Señor, y sea una oración eficaz y eficiente delante de ti, Padre. Una oración en olor grato, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Solo a ti pertenece la gloria y la honra, por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y recuerden, mañana domingo, servicio 10 de la mañana en nuestra iglesia y 10:30 Amén. llega la transmisión del mensaje para que lo puedan ver por estos medios. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén.